Continuamos, señoras y señores, con su resumen matinal. Nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor José Ricardo Taveras, es diputado, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y una persona con la que nosotros usualmente tratamos temas muy importantes de la política, del área social. Y sobre todo el área migratoria, que fue director de migración. También. Sí. Vimos, por ejemplo, con los buenos días, doctor, vimos que Participación Ciudadana envió un documento en el que prácticamente emplaza a la Junta de que, que los partidos políticos no le han puesto atención a la resolución esa que prohibía la campaña a destiempo, dicen ellos. ¿Cómo se siente? Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que lo importante no es hacer leyes nuevas, sino que se cumplan. Y que ustedes y los amigos televidentes son testigos también de que en este mismo espacio nosotros hablamos de que la clase política dominicana, con la aprobación de la ley de partidos y ahora también con la aprobación de la nueva ley electoral, estaba perdiendo una oportunidad, una cita histórica, porque yo me refería en el sentido de que la América Latina completa, el continente y muchos lugares del mundo están en una situación de crisis, una crisis de confianza del sistema político. Ya creo que eso es un tema mundial. Y nosotros, que tenemos la oportunidad de aprobar una ley de partido, nos concentramos primero en el debate, si la es cerrada o es abierta, y no nos centramos en lo más importante. En primer lugar, destronar el dinero como eje de la política, del sistema político. Si se aprobó una ley que no va a lograr eso. En segundo lugar, a veces el tema no es hacer una nueva ley. Yo pongo en un artículo que publiqué al respecto, yo decía que cuando yo llegué al Congreso como diputado, encontré un proyecto de ley para modificar la ley de policía. Eso fue en el año 2002, 2003. Finalmente creo que se aprobó para el 2004. Entonces cuando se aprueba, en ese momento el tema es que esa policía trujillita, que al jefe de la policía no se le puede decir jefe, que eso es toda esa cosa militar y esos ramos, que hay que decirle inspectores, que es un lío de ese tipo. Entonces pasó una nueva ley de policía. Y ahora en el 16 aprobamos otra ley de policía por las mismas razones. Y me pregunto siempre, ¿se cumplió esa ley? ¿Cambió la policía realmente? No. Ahora el jefe de la policía ya es un director general. Pues bien, muy bien. ¿Cuál ha sido el cambio que aportó la nueva ley? Entonces lo más importante a veces no es cambiar la ley, es cambiar la cultura. ¿Y cómo se cambia la cultura? La cultura sí es importante porque la ley es una herramienta importantísima para la transformación de la cultura. Pero la cultura se cambia con la norma, porque tiene que haber una regla de juego, y con voluntad política. Y esa voluntad política lo que tiene que implicar es que haya régimen de consecuencias. Y si no lo hay, obviamente el problema va a continuar. Además, tampoco podemos aspirar que las leyes se conciban para regular el sexo de los ángeles. Porque también aquí hay muchísimas instituciones que aspiran a transformarlo todo. Quieren cambiar esto, quieren cambiar y todas las leyes están malas. Y en la práctica lo que estamos viendo es que se les olvida que, como Ortega y Gasset decía, que el derecho es una secreción espontánea de la realidad social. Sí. O sea, la norma tiene que sudarla la sociedad que se la va a imponer. Si tú enajenas la norma de la realidad social, de la cultura, de la historia, de la identidad de una nación, por muy bonita que tú la traigas de Suiza o de donde sea, no se va a cumplir. Entonces nosotros
no vamos a lograr que una resolución de la Junta Central Electoral controle el desorden de las campañas políticas. No lo va a lograr. No lo va a lograr. No lo va a lograr porque no existe un régimen de consecuencias. Y además de que obviamente tendrían que ser equitativos. Exacto. La regla que es para uno no puede ser. Aquí, por ejemplo, en estos días se le ocurrió que estaba mal hacer actividades en la calle, Sí. porque parece que el presidente Fernández salió un par de veces y alguien se irritó. Y como hay gente de sociedad civil en el gobierno, que tiene gente de sociedad civil en la Junta, y entonces maniobran y espérate, pellícame aquí, así no. Así no. Entonces, participación ciudadana que se mete en todo y a veces no se mete bien. Lo que tiene que contemplar es el tema de que ellos mismos, y hago una crítica generalizada, comenzando por los políticos, Sí. incluyéndome yo, que aunque haya hecho la salvedad, con los medios de comunicación, o sea, perdimos la oportunidad de destronar el dinero. Todo cuanto ha distorsionado y generado esta crisis de confianza que hay con el sistema político es haber convertido el dinero en el eje de la política. Entonces, por eso es que tú ves que Leonel Fernández era el líder más grande que había en el PLD, y el presidente, y el líder, y un príncipe, sale del poder. Entonces Danilo es el príncipe y sin Danilo el maíz se va a hundir. Y antes era Hipólito y mucho antes era Balaguer y así sucesivamente. Porque eso es lo que esa es la cultura Porque que estamos. puede manejar el presupuesto. Y entonces, mientras eso ocurra, no va a haber cambio. Tenemos que ir generando, primero ese cambio no puede ser brusco. No puede ser brusco, tiene que ser un cambio que genere un proceso, porque con las condiciones, con la realidad del mercado electoral, tú no puedes pretender que esa cultura va a cambiar, porque es que la realidad se va a imponer y se va a tragar la ley, se la va a tragar. Entonces vamos a sentarnos a hacer cosas que sean viables, que es lo que está pasando aquí con ese tema. Usted que habla de destronar el dinero, lo costoso que resulta las campañas, pero además, ¿cuánto tiene que buscar un candidato para poder desarrollar un proyecto que sea viable? Precisamente por el dinero, porque es una competencia que el que tiene más dinero puede tener más acceso a conseguir el voto. Bueno, mira, yo soy secretario general de un partido pequeño que se llama Fuerza Nacional Progresista, ¿verdad? Sí. Pero que tiene un apodo, se llama la Fuerza Nacional Pobrecita. Ah, pues, Nosotros nunca hemos manejado recursos suficientes como para tener una información confiable, porque somos un partido que ha existido en el sistema y que ha tenido más una presencia, yo diría que bastante importante, pero yo diría que de peso específico en términos de opinión, pero no electoral. Pero aquí se habla de que una campaña presidencial puede rondar los 5.000 millones de pesos. Por ejemplo, esos son números que te lo manejan fácilmente gente de partidos grandes. Eso es mucho dinero. Demasiado dinero. Pero y me parece que puede ser, y tal vez sea más. Tal vez sea más. Tal vez sea más. Pero si hablamos de un candidato a estamos regidor, hablando que hay o sea, en las campañas se mueven a veces recursos que son difíciles de contar. Entonces, en definitiva, cualquier candidato a diputado, según dicen, porque también en todo hay gente que como que pone la cosa más grande. Mucho. Yo llegué a la Cámara de Diputados y gasté, creo que fueron 800,000 pesos. Cuando en el momento, hace mucho, pero no, en ese momento tampoco era una cosa del otro mundo. 800,000 pesos. Sí, en ese momento, pero te estoy hablando del 2002, pero en ese momento todo el que llegó me dijo, no, yo gasté. Digo yo, pues yo sí fui dichoso.
Pero hay gente que habla de que un diputado te gasta 20 y 30 20, 30 millones de millones, pesos. eso le iba a decir. Y tienen que estar pidiendo a los ministerios y pidiendo aquí y acullá soportes para que le den cómo hacer ayudas sociales. Y tú estás viendo todos estos escándalos y todos estos problemas que hay con los barrilitos, porque la realidad del mercado electoral es así. Y hoy en día, los que no tienen acceso al gobierno se quejan, pero en su momento también lo hicieron. Y a veces, yo diría que en mayor magnitud, porque todo es proporcional en la vida. Entonces, el tema es, si vamos a hacer esto, la clase política dominicana tiene que sentarse y tiene que meditar y concluir de qué manera vamos a transformar este sistema sobre la base de otra vez discutir la ley de partido. Bueno, pero es que el problema, despacio, vamos a hacer un proceso, aunque sea de mediano plazo. La clase política del país tiene que sentarse, porque el objetivo básico, fundamental, debe ser apagar la crisis de confianza que afecta el sistema político. y esa nueva ley, entonces, contemplaría no permitir que vengan personas extrañas a esos partidos que vienen con mucho dinero, que todo el mundo sabe que cómo lo consigue, pero que cuando llega con todo eso, con 3 sacos de dinero de cuarto, le pasa por encima al viejo dirigente que tiene 20, 30 años en ese partido. Si el sistema se puede normativizar de una manera diferente, y si tú abaratas los costos de la campaña, y si tú prohíbes una serie de cosas, porque ustedes vieron en el debate de la campaña presidencial de Perú, por ejemplo, que los candidatos no pueden hacer rifa, que no pueden, tienen una serie de limitaciones. Y ustedes vieron que Keiko Fujimori estuvo a punto de perder la posibilidad de ser candidata por una rifita que hicieron, que le imputaron a ella responsabilidad en el tema. O sea, imagínate tú, hubo un problemita ahí de ese tipo. Entonces, si nosotros nos embarcamos en regulaciones de ese tipo, donde el candidato pese y que el dinero no sea un ingrediente a considerar de importancia. Por ejemplo, aquí se gasta muchísimo dinero en anuncios. Yo no estoy en contra de eso, pero, por ejemplo, si el Estado es propietario del espectro radioeléctrico, ¿qué de malo tiene que el Estado pueda pedir como propietario o organizar con una ley que cada 4 años exista una servidumbre electoral a favor del sistema de la democracia dominicana y que definitivamente se acabe eso como negocio, porque es otro rubro que se gasta una inmensidad de dinero? O sea, la publicidad. En publicidad, y la publicidad política vale 3 veces lo que vale la publicidad comercial. Claro. Y se paga en la práctica, cuando viene a ver lo mismo, porque tú dices, te cobran 3 veces el valor, pero al final quizás te lo voy a dejar por una tercera parte. Eso es lo que pasa en la práctica, pero definitivamente, porque también hay un tema de compensación financiera en el costo. Entonces, si nosotros tenemos que sentarnos a rectificar una serie de cosas, eso no costaría un centavo. Muchísimos países lo hacen, tener una franja electoral, de publicidad electoral gratuita, en igualdad de acceso para todos los partidos. Eso es lo que yo le llamo la servidumbre electoral del espectro radioeléctrico. Servidumbre electoral. Es Exacto, decir, crear un espacio para que la publicidad sea gratuita, en igualdad de acceso, que tenga todo el mundo y se acaba igual. el tema de que te abrume un candidato porque está en el gobierno. Bueno, pero el asunto, doctor, también... Entonces ahí el discurso, la agenda, pasa a tener mayor peso específico. Doctor, pero también hay que tomar en cuenta que los canales y las emisoras, bueno, en este canal que estamos, son empresas privadas que hacen inversiones cuantiosas en su funcionamiento. Entonces, no le puede dar el espacio al político. Porque además es el tiempo de zafra de los medios también. Bueno, pero espérate, si yo soy el dueño
del espectro, que es lo que vale. Te lo concesiono y te digo, cada 4 años, dame 2 horas o 3 horas durante 2 meses o 4 horas, porque no es a lo loco de que aquí va a venir, ponme este anuncio, no, es una cosa regulada. Los países que lo hacen en orden, ¿tú me entiendes? Y tú explotas tu negocio por la, Sí. por la vía que sea. El negocio no va a sucumbir. De todas maneras, como quiera, tienen que vivir dándole anuncios gratis a todo el mundo. Entonces, en definitiva, lo que tampoco podemos permitir es que por ejemplo, este tipo de negocio, que yo estoy de acuerdo, debe vivir. Sí. Pero si yo soy el dueño del espectro y te lo concesiono, vende lo que tú quieras y regálame cada 4 años una franja que va de 6 de la tarde, un ejemplo, a 9 de la noche. Y yo sorteo eso, los reglamentos y le doy acceso a todos los partidos y candidatos en igualdad de condiciones. Financiado por Y todo lo demás es negocio. Financiado por el gobierno sería esa servidumbre, que usted, una propuesta novedosa. Eso sería financiado por el Es por que el no Estado. debe ser financiado. O sea, que Es que si yo te estoy dando a ti, yo sé que esto es pesado. Sí, Lo que no, estoy diciendo por es eso que pesado. lo estamos Es discutiendo. incómodo, pero es una forma de ir adecentando el sistema político. Porque son estos mismos medios los que se viven quejando también. Sí. Cuando tú tienes un candidato presidencial que tiene 700 cuñas y uno de oposición, porque es de gobierno, tiene más acceso, y uno de oposición tiene 300, ¿cuál es la igualdad que hay entre uno y otro? No, Entonces, tú tienes que procurar mecanismos que en cierta medida permitan que todo el que concurra a un proceso concurra en igualdad de condiciones. la ley de financiación, en cierto modo, buscaba un poco de compensación para que hubiera equilibrio entre los candidatos, que por lo menos tuviera, el que no tenía recursos, tuviera un cablecito de oxígeno por donde respirar. Sin embargo, doctor, eso procuraba adecentar la financiación y que no entrara el dinero del narcotráfico. Sin embargo, esa ley lo que sirvió fue para incentivar más la entrada de dinero del narcotráfico a la política, Bueno, hasta el punto que ustedes han tenido dificultades para acceder a un cargo. El tema es que también, como es en proporción a la cantidad de votos, nosotros tenemos que buscar la forma de que eventualmente repensar el tema del financiamiento público. Claro. Porque el financiamiento público ha demostrado que no resuelve el problema. Ajá. Pero es porque también tenemos un sistema sustentado en el dinero. Mientras el dinero siga siendo la zapata del sistema político, estamos fastidiados. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que, para poder crear un sistema político más equilibrado, con menos escándalos de corrupción, con menos candidatos involucrados en temas de ayuda social, si queremos eliminar barrilitos y queremos que se debatan ideas y agendas, tenemos que hacer sacrificios. Sí. Por otra vía, doctor. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a seguir en lo mismo. Por otra parte, doctor, ya se venció el plazo para otro de los plazos que dieron las autoridades para el plan de regularización de extranjeros. Sin embargo, continúan todavía los avances de manera soterrada, las presiones para que República Dominicana vuelva otra vez a dar otra prórroga a ese plazo que se ha dado varias prórrogas. Cada vez que se vence hay una campaña para... Sí, hoy presenta la embajadora norteamericana sus credenciales ante el gobierno dominicano y Estados Unidos ha sido uno de los países que siempre ha mantenido esa campaña contra República Dominicana en beneficio de los haitianos. Pero tenemos una nueva embajadora con un presidente que es prácticamente antimigrante. ¿Usted cree que esa política de Estados Unidos impactará aquí en República Dominicana con esta embajadora? En primer lugar, yo no creo que Donald Trump es antiinmigrante.
es una forma sesgada de ver lo que está pasando en los Estados Unidos. Y aquí mucha gente ve los Estados Unidos a través de los medios de comunicación en este momento, y eso es peligroso porque pierdes una perspectiva adecuada. Si tú quieres saber lo que está pasando en los Estados Unidos, no puedes conformarte con ver el New York Times, el Washington Post, el CNN y esos medios tradicionales. Manejan las informaciones. Hay medios tradicionales. Entonces, Trump es pro-norteamericano. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos ser aquí? Pro-dominicano. Pro-dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé si eso de que Trump sea pro-norteamericano va a significar un cambio realmente en la política de los Estados Unidos, lo que concierne al control de la migración haitiana en la República Dominicana. Porque parte de la motivación que han tenido las autoridades norteamericanas y la de todos los demás estados, porque no es Estados Unidos nada más, estamos hablando también de Holanda, de Inglaterra, y todos los países importantes apoyando eso a través de los organismos internacionales, la Unión Europea, Francia, porque nosotros tenemos frontera con ellos. Sí. Entonces, Inglaterra, Francia, Holanda, son países con los que tenemos frontera marítima, que la gente aquí no calcula eso. Así es. Entonces, esa gente se van en balsas, ¿y dónde van a parar? Al sur de la Florida. Sí. Entonces, cuando los norteamericanos tienen esa política, y los franceses, es sencillamente que ellos no quieren que esa expulsión de población forzada le llegue a ellos. Y cuando ellos tienen una política de estímulo para que la República Dominicana sea un escenario geográfico y económico en el cual haya una compensación de la crisis haitiana, que nosotros actuemos como dice Pelegrín, como estado pivote de la administración de la crisis haitiana, que no va a terminar, que ahora está comenzando este problema. Entonces, obviamente ellos lo están haciendo no en función de solidaridad con los haitianos, no. Ellos instrumentalizan el drama humano, el universo de dramas que afecta a la sociedad haitiana para evitarlos en su territorio. Entonces, en la práctica, yo todavía quisiera esperar a ver cuál va a ser el comportamiento de esta embajadora, sobre todo porque mientras fue interrogada en el Congreso para validar su nombramiento, se dice que dio unas declaraciones medias extrañas. Vamos a esperar. Yo confío en que ella tenga, mejor que Wally va a ser. Eso lo he puesto a escribir, porque ya ese señor era otra cosa. Sí. Pero creo que el perfil que ha exhibido hasta ahora, el comedimiento con que se ha manejado en cierta medida, y las mismas explicaciones que se dieron de su participación en el Congreso, parecen que vienen en una actitud más discreta, pero uno no sabe, porque aquí la embajada norteamericana está asaltada, rodeada por sus enemigos de los Estados Unidos, de la izquierda champán, esa izquierda que pasó a ser gourmet, ahora son ejecutivos de ONGs financiadas por los Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Ahora pasaron del antiimperialismo al proimperialismo, y muchos de esos oficiales diplomáticos despachan con esa gente que juega a la desestabilización del sistema político dominicano, a la desestabilización de la paz en la isla, porque en la medida en que se desestabilice la situación migratoria, el choque de poblaciones será inevitable. Eventos como ese de Pedernales
que fue un evento donde la población tuvo un comedimiento, porque ellos comenzaron a alertar a las autoridades, actúen porque si no vamos a entrar. No siempre va a acontecer que frente a este desorden tú vas a tener una población que te va a decir la autoridad, mira, actúen. Cuando ocurren hechos como violaciones, por ejemplo, que están ocurriendo muy a menudo, y llega un momento que de manera simultánea te explotan 4 o 5 casos, mira, tú no sabes la forma en que la gente va a reaccionar. Entonces, eso es delicado. Eso es delicado. Y nosotros no podemos vivir en esta situación, ¿tú me entiendes? Yo espero, cambios no podemos esperar en el gobierno. Porque aquí habrá, para que haya un cambio de actitud, o viene una crisis muy grande, que ya sea un imperativo de carácter político para que el presidente diga, bueno, mira, Gustavo, sigue administrando el 911, mira, a ver, todas estas cuestiones técnicas, sálteme de la política migratoria. No te quiero ahí, porque me está perjudicando. En esa medida, si ocurre un evento, que yo lo dudo, porque el presidente se casó con esa política. Entonces, desgraciadamente, nos está metiendo en este laissez-faire, laissez-passer y este temor a la comunidad internacional que nos va a llevar a la confrontación de población. Eso no tengan ustedes la menor duda. ¿Tú piensas que van a renovar el plazo entonces? Yo espero que no, porque según las informaciones que ha dado Migración, ya prácticamente la totalidad de los ciudadanos que se acogieron al plan están documentados. Yo pienso, ustedes saben que soy de opinión también, que todas las prórrogas que se han hecho y todo lo que se ha hecho desde el vencimiento del primer plazo es ilegal. Es ilegal. O sea, es todo cuanto se ha hecho, toda esa documentación es irregular y es anulable. Lo que pasa es que nosotros tenemos la dificultad, por ejemplo, la ley 169 es inconstitucional, pero tenemos un tribunal constitucional metido en miedo. ¿Tiene miedo? Sí, hombre. Si la ley 169 es inconstitucional y aquí se arma un escándalo, que solamente en un país como este se arma. Cuando tú tienes, por ejemplo, unos periodistas que te denuncian que hay un fallo para declarar inconstitucional la 169, ¿qué significa eso? Que ese tribunal lo están vigilando. Lo están vigilando y sus deliberaciones están trascendiendo. Entonces, si es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el tribunal? Meterse en miedo, ellos no fallan eso. No lo fallan. Y en este contexto, en que, por lo que veo, me releva aquí un buen amigo que ha estado diciendo que hay una trama contra el Tribunal Constitucional, que yo suscribo eso, que es verdad. Yo lo suscribo porque el Consejo Nacional de la Magistratura va a ser reestructurado y se va a procurar no solamente sacar los jueces que se le vencen el término, sino también tratar de seducir a un par de jueces más para que la nómina sea mayor en el Tribunal Constitucional. Es decir, Y obviamente es con el propósito de ver cómo esta agenda se abre paso. Sí. Entonces, el país tiene que vigilar qué va a pasar con el Tribunal Constitucional. Entonces, esas son cosas, pero, ¿sabe una cosa? Bueno que le pase por cobardes. Porque si ellos asumen su deber y si cumplen con su rol de hacer valer la Constitución, muchas de las cosas que puede que pasen y que quizás irremediablemente pasen, no pasarían porque tendrían el pueblo dominicano detrás. De frente, claro. Sí. Entonces, en definitiva, ¿qué tú tienes? El país en situación compleja, difícil, con la clase política de gobierno y de oposición frente a una crisis de confianza sin precedentes. Entonces, y una sociedad civil, entonces, en el limbo.
porque como estamos hablando del sexo de los ángeles, como mientras la realidad monda y lironda nos está diciendo a nosotros que tenemos que tomar medidas de fondo, pero aquí nadie se ocupa. Ahí pasó la ley de partido, no se transformó nada, pueden haber un par de cosas positivas, siempre algo bueno puede pasar, pero El problema de fondo no se atacó. no se abordó. El tema de fondo es, yo se lo dije a ustedes, se lo voy a decir siempre, es que este sistema político, cuando tú no te sumas a sus vicios, cuando tú no entiendes que funciona a base de dinero, te vomita. Bueno. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos preferido mantenernos chiquitos, porque ¿qué vamos a hacer? Sí. En un sistema así, ¿cómo tú transformas nada? Sí. Gracias, doctor José Ricardo Taveras. Como siempre, un Ricardo, se nos quedan muchos dirigente temas. del Fuerza Nacional Progresista. Vamos a ponerle otra coma, como tú dices. Sí. Y exdirector de Ponerle otra Migración. coma, sí. Porque siempre se quedan temas pendientes. Y Guillermo me anda huyendo, ¿eh? Ah, He venido 2 veces y no lo encuentro. le dimos el día libre hoy. Dar un abrazo donde quiera que esté. Se lo vamos a dar, se lo vamos a dar. Continuamos, señores, con el próximo invitado. Sí, ya volvemos, señores.